Buenas tardes, Eugenio Domínguez Vilches, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba, ex rector de la Universidad también de Córdoba y ex director de la Cátedra Enresa de la UCO, institución que él fundó y que fue fundamental para el conocimiento y la divulgación y la investigación de las instalaciones del Centro de Almacenamiento del Cabril, donde nos encontramos y donde vamos a celebrar la primera charla divulgativa de las instalaciones que yo, Rafael Aguilar, periodista de ABC de Córdoba, tengo el honor de presentar y de conversar contigo. Y nos vas a hablar sobre los humanos y la energía, la eterna crisis, según afirmas. Y bueno, un tema que tú conoces por tu trayectoria como investigador y profesor con creces, ¿no? Así que darte las gracias y darte la palabra, ¿no? Para que nos ilustres sobre este tema. Buenas tardes, Rafael, querido amigo. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí contigo y con los que nos puedan estar viendo después. Y obviamente, pues contento de poder hablar de un tema que me apasiona y sobre todo porque es un tema que está pendiente sobre nuestras cabezas todos los días, en las conversaciones domésticas y en las no domésticas, ¿no? Y en las políticas, el de los humanos y la energía. Evidentemente yo no voy a hablar de los humanos porque de eso se ha hablado mucho, ¿no? El tema que me habéis propuesto es un tema bastante interesante y cotidiano, ¿no? Este sí es de los que se hablan todos los días en el metro o en la casa a la hora de comer o a la hora de hacer las cuentas para ver la factura del agua, ¿no? No voy a hablar de los humanos, evidentemente, no voy a hablar de algo sobre la energía, de forma muy somera, pero sobre una serie de conceptos. Y es evidente que cuando uno habla de algo a alguien o te va a tener una conversación con una persona, lo que tiene que es llegar a concebir que lo que te están escuchando pues saben de qué estás hablando, ¿no? O sea, y aquí lo lógico sería que todos estuviéramos de acuerdo en saber qué es la energía, porque estas cosas se preguntan y entonces uno, la energía es... ¿no? Pues es muy sencillo, la energía es una propiedad que tienen los objetos que les permiten realizar un trabajo. Y entonces, eso es energía. Cualquier cosa que es capaz de realizar un trabajo está transformando una propiedad intrínseca en un trabajo que puede ser un trabajo de movimiento eléctrico y al final de todos la energía en uno de esos movimientos llega a un punto que es su destrucción. Decía que la energía ni se crea ni se destruye, pero sí, en cuanto nosotros trabajamos con la energía, pues resulta, los humanos usamos la energía que al final se llega a la forma de calor, que es la forma pobre, destructiva de la energía, y al llegar al calor se aumenta lo que se llama el desorden del universo, la entropía, ¿no? Y es evidente que desde una perspectiva termodinámica la energía está ligada al desarrollo y a la historia de la vida humana, ha sido un factor clave en su vida, desde el momento en que nuestra vida, lo que es la vida nuestra y la de los seres que nos rodean, está regida por unos procesos que son intercambios energéticos a través del funcionamiento de las enzimas, pues es evidente que si nosotros hemos partido de una célula primigenia chiquitita y nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido es gracias a una serie de intercambios energéticos, intercambios que en aquellos momentos de un principio eran de carácter somático y posteriormente fueron de otro tipo, ¿no? Pero es curioso que cuando uno habla de crisis, porque lo lógico es que después de tanto tiempo pues se hayan producido en la historia de la humanidad, se hayan producido fases de cambio, que es lo que se llama una crisis, una fase de cambio, pasar de un estado a otro estado, porque a lo largo de la historia evolutiva del hombre pues, han ocurrido, o de los seres humanos han ocurrido muchas crisis energéticas. Medio en broma, medio en serio, se dice que la primera gran crisis energética surge cuando el faraón le dice a Moisés que tiene que coger cuando Moisés le dice al faraón que tiene que coger a todos los esos y llevárselo de Egipto, o al revés, fue Moisés el que se lo dijo. Y entonces le dice el faraón, pero ¿cómo te va a llevar la gente si son mi fuerza energética? Me vas a crear una crisis energética. Aquí tenemos la primera gran crisis energética que tuvo una importancia enormemente grande en la historia de Egipto en aquellos momentos. Pero es curioso que cuando uno charla con la gente,
cuando habla de una crisis energética, casi todo el mundo se va a los años 70 del siglo pasado, a la crisis del petróleo y tal y cual. Pero no, ha habido otras crisis curiosas, ¿no? Podríamos pasar a través de muchas de ellas, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, nadie sabe, o muy poca gente sabe, que en el siglo XIX, 1870 y tanto, 1872, se produjo una enorme crisis energética debido a una epidemia de gripe en el ganado caballar. Se murieron muchísimos caballos, sobre todo en Estados Unidos, y resulta que los tranvías, que en aquella época se movían tirados por caballos, tenían que ser tirados por parte de los pasajeros que iban en el tranvía y por el conductor, es el cobrador y el driver, ¿no? el que lo manejaba. Bueno, pues esto fue una epidemia que causó una crisis y un proceso económico importantísimo en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, porque obviamente los caballos eran las mulas, eran una fuente primaria de producción de energética. Luego, con el transcurso del tiempo, en el siglo XX, hubo también otras crisis que fueron debidas a fenómenos bélicos, ¿no? a guerras, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de los aliados de las refinerías y de las plantas de producción de combustible sintético que estaban en Rumanía, en Ploiești, pues dejaron a Alemania pues, muy hundida, y de tal manera que los ciudadanos normales no podían utilizar los combustibles fósiles para trasladarse, y utilizaban pues, coches reconvertidos. Se les quitaba la parte del motor, se le ponía un asiento, unos aparejos de caballo, y los coches iban tirados por caballos. Eso sí que podía uno preguntar, ¿y cuántos caballos tiene tu coche, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, está claro que luego, con el desarrollo del postindustrial y el desarrollo económico tan importante que se produce al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos la revolución verde con la agricultura, de la aparición de los pesticidas y todo eso y tal, se empiezan a crear un caldo de cultivo por una fortísima crisis energética que desde entonces no ha parado, ha ido creciendo, y que además tiene muchas aristas, por lo que es complejísimo el analizar qué es consecuencia de qué y cuáles son los fundamentos de esta cosa o de la otra cosa. Yo a mis alumnos les suelo poner una diapositiva que le llamo el gran arcano de la crisis energética, ¿no? Un arcano es un cuento histórico difícil de comprender y que suele terminar mal, ¿no? Pues el arcano de la crisis energética nos indica que en estos momentos el arcano tiene una zona nuclear, que es la propia crisis así, que está siendo alimentada, por un lado, por lo que llamamos la crisis climática o calentamiento global. Bueno, hay quien lo acepta más o también eso, pero es evidente que algo está ocurriendo en el clima de nuestro planeta. Esa crisis climática, aparte de actuar directamente sobre la crisis energética, está siendo alimentada por fenómenos como la guerra, o el hecho de los países emergentes, que tienen un derecho ético de desarrollarse como los otros países, ¿no? ¿Por qué en América una familia puede tener 2 coches y un chino no puede tener 2 coches en su familia? Pero claro, ¿qué nos pasaría? Que resulta que en China, si cada familia tuviera 2 coches, pues habría 900 o 1.000 millones de coches funcionando, con lo cual la crisis energética aumentaría, y el tema del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero también aumentaría. Una crisis financiera, la crisis energética que en este momento estamos viviendo, está sumida en un fenómeno financiero de carácter global, que muchos no entendemos. Yo considero que yo no lo entiendo, no sé por qué. Comentábamos hace un momentito el tema de por qué el diésel vale más caro que la gasolina, y es un tema oscuro, es como mirar la factura de la electricidad, solo lo entienden algunos sabios, ¿no? Bueno, luego están la presión ambientalista, son unos movimientos que aparecen en el mundo a mediados de los años 50 en Estados Unidos, se extienden por todo el mundo y que también tienen su papel de peso y contrapeso en las crisis climáticas. Y como consecuencia de esto, pues la aparición de unas nuevas formas de producir energía, que son lo que llamamos las energías renovables. Por otro lado, está evidentemente que los recursos que tiene este planeta para la obtención de energía son limitados. Y no digamos nada de los recursos fósiles. Pero yo recuerdo que cuando era un chaval y se produjo la primera guerra árabe-israelí, la segunda guerra, en el año 60,
y luego vino la crisis del petróleo, decía, es que hay petróleo solo para 40 años. Y es mentira, absolutamente mentira. Tenemos petróleo para más de 40 años, pero en fin, hay escasez de recursos fósiles. El uso del petróleo tiene que ver ahora con otros particulares. Y entonces se nos dice, pues hay que moderar el consumo, hay que gastar menos gasolina, hay que gastar menos fuel oil, etcétera, ¿no? Buscar otras fuentes energéticas. ¿Cuáles? Bueno, ya hemos planteado anteriormente lo de las renovables, pero ¿por qué no las nucleares? Que desde los años 50 están siendo una forma de obtención energética relativamente barata en el mundo industrializado. Pero las nucleares tienen dos grandes problemas. Por un lado, la bomba. El que tiene una central nuclear puede construir una bomba. Hay una historia muy larga que contar aquí, en este sitio donde estamos, pero no es el momento, y que tiene que ver también con que España quería una bomba atómica, ¿no? Y los residuos. Entonces, con todo este follón, que no sabemos cómo resolver, pues nos encontramos ante la posibilidad, ¿y por qué no vamos hacia un nuevo paradigma energético? Y eso nos llevaría al futuro. Que no sabemos cómo hacer. Pero siempre estamos olvidando, cada vez que hablamos de energía, de un gran problema. Que se nos viene encima y que lo vemos cuando vamos, que es la crisis del agua que viene. Yo estoy convencido que las próximas confrontaciones mundiales van a ser por el tema de la posesión del agua, que tiene además un elemento, una fortísima ligación también con la propia energía. Necesitamos energía para obtener agua, necesitamos agua para obtener energía, ¿no? Bien, entonces, cuando uno se plantea el tema de cómo arreglar una crisis, pues le aparecen tres grandes barreras, que es lo que llaman los anglosajones las tres A's. Accessibility, availability, acceptability, o sea, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, en cualquiera de los casos. La accesibilidad quiere decir que la Tierra no se deja arrancar sus recursos así como así, y eso siempre lleva consigo una afectación ambiental. La disponibilidad, mientras menos hay, más tenemos que horadar, más tenemos esto, y eso lleva también a una afectación ambiental. Y luego la aceptabilidad, que en los tiempos modernos, los tiempos actuales, la gente, los humanos, necesitamos aceptar de qué manera se obtiene la energía. Porque hay una filosofía, además, desgraciadamente difícilmente explicable, que se llama la filosofía NIMBY, Never in my backyard. Todo el mundo está dispuesto, o todo el mundo está de acuerdo, que hay que tener una central nuclear, por ejemplo, pero en el patio de mi casa no. Never in my backyard. Entonces estas son las tres A's en anglosajón, la A, D, A, que se necesita resolver a la hora de buscar nuevas fuentes energéticas con objeto de resolver el problema que se nos viene encima, o que ya tenemos encima. Todo esto teniendo en cuenta que la mayoría de los países lo que llamamos del primer mundo están dirigiendo a sus economías a una economía descarbonizada, donde la cantidad de CO2 que vertemos a la atmósfera sea el menor posible. Yo les suelo poner a los alumnos una broma como esta, ¿no? Es que es un verdugo que está quemando en la Edad Media a un hereje, y entonces el hereje se está intentando defender. Bueno, es que vamos a subir la huella de carbono, ¿no? Pues, entonces, en fin, todos tienen sus problemas. Dice, ¿qué nuevas energías hay? ¿De qué podemos tirar para arreglar el arcano? Bueno, yo creo que enseguida, y yo creo que si hiciéramos una entrevista a la gente, un pool a la gente, nos diría, bueno, la solar. Bueno, es que la solar es la madre de todas las energías. Toda la energía que utilizamos en la Tierra, desde los fósiles a lo que sea, el agua, todo está producido por los cuantos de luz que nos llegan desde el astro rey. Y entonces dice, bueno, si tenemos, todos los días nos lleva cantidad enorme de sol, pues se puede obtener la energía de una forma muy sencilla, gratis. El problema es que hay que enchufar. Dice, todo lo que quieras tener, pero hay que recogerlo. Por eso yo también le pongo una dispositiva donde hay una persona intentando mover su aspiradora, pero no sabe a dónde enchufar, ¿no? Entonces, también creemos que esto de la energía solar es un invento de los de ahora. La gente joven cree que todo se ha inventado ayer, pero ya cuenta la historia que en tiempos de Arquímedes destruyó la flota romana en Siracusa mediante la utilización de un espejo que puso en los muelles, enchufó el sol y hizo que ardiera la flota de madera. Unos americanos en una universidad han hecho un experimento y parece que se puede hacer.
Y a principios del siglo XX hubo un visionario que se llamaba Franz Schumann, que ya montó una planta de energía termosolar en Egipto, mediante los mismos sistemas que vemos por aquí, espejos, con tubos, con agua. Se calentaba, eso producía vapor y el vapor producía energía eléctrica. Producía 55 kilovatios De energía eléctrica a la hora, pero el problema es que vino la Primera Guerra Mundial y aquello se olvidó hasta mucho tiempo después. La energía solar tiene muchísimos problemas, muchísimos, tiene muchas ventajas, pero también muchos problemas. Evidentemente, la ocupación del territorio, el coste, el sol brilla en unos momentos sí y en otros no. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarrollar tecnología que nos permitan almacenar esa energía que nos viene del sol en algún sitio, ¿no? Y ya, afortunadamente, hay tecnologías que nos están permitiendo eso, pero con todo y con eso, cuando el sol no brilla o cuando es de noche, nuestros paneles no pueden estar generando electricidad, ¿eh? En general. Luego ya se podría hablar de que cómo se almacena, etcétera, ¿no? La eólica, hombre, todo el mundo dice, hombre, los molinillos. Los molinillos están ampliamente contestados actualmente por, sobre todo, los grupos ecologistas, por muchas cosas. Pues porque ocupan territorio, rompen el paisaje, son un peligro para las migraciones de las aves, producen ruidos que normalmente no oímos, pero son de baja frecuencia, pero son muy negativos. Si alguien ha estado abajo de un molino se habrá dado cuenta del zum, 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 etc. Por lo tanto, pues también le pongo a algunos alumnos, a mis alumnos, algunas diapositivas en las que aparecen pues carteles de plantas de campos eólicos en donde los ecologistas han puesto claramente molinos no. Aquí también está lo de la filosofía Nimbae, que sí, molino, pero al lado de mi chalet no me pongo un molino porque mi chalet va a bajar de precio, ¿no? Bueno, otro elemento negativo. Bueno, hace algunos años a algunos políticos se les metió en la cabeza la solución de todo son las centrales de ciclo combinado. Quemamos gas y el gas es muy barato, al quemar el gas, pues, en fin. Pero, ¿para qué vamos a hablar del gas? Con el follón que tenemos encima, por no utilizar una palabra más fea, ¿no? Entonces, tampoco es, de momento, la solución. La nuclear, la energía nuclear, la eterna polémica. Yo me río mucho también cuando hablo con mis alumnos sobre este tema, porque siempre le pongo algún trocito del señor Simpson en su central nuclear de Springfield, jugando con los tubos de plutonio y compañía, ¿no? Pero esta es la eterna polémica que es muy difícil de eliminar. Y además está enormemente mediatizada por determinados grupos que son totalmente antinucleares. Hay un cómics de Asterix que se llama Asterix y las nucleares. Terrible, ¿no? El de fase temporal. Pero el cuaderno está elaborado a partir de otros cuadernos donde los romanos quieren montar en la Bretaña una central nuclear y entonces los galos se oponen a que se pongan, ¿no? En fin, pero claro, eso se le pone a los niños y los niños empiezan a pensar que esto debe ser malo porque los galos siempre luchaban contra las cosas malas de los romanos, ¿no? Bueno, los aspectos medioambientales son muy diversos también con las centrales nucleares que hay que tener en cuenta. Es evidente y lo utilizan muchísimo los antinucleares, que está el tema de la no renovabilidad del combustible. Eso también tiene su aspecto analizable, solo usamos una pequeña cantidad de la energía que hay en los cilindros de dióxido de uranio, pero bueno. La peligrosidad por accidentes, la proliferación de armas nucleares, los residuos de corta, larga vida, de alta actividad, etcétera, y el transporte del material. Bueno, ¿cuál es el gran problema, creo yo? Yo, sinceramente, creo que la oposición a la energía nuclear viene porque la primera vez que se utiliza la energía nuclear para producir un montón de energía es cuando se lanzan las bombas atómicas. El 9 de agosto fue la de Hiroshima y la de Nagasaki. Entonces, ese carácter bélico en el que parece ser que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, pues es un elemento que es el que pesa éticamente sobre el tema de la energía nuclear. Pero sin embargo nadie habla que 3 meses antes, murieron yo creo que están contabilizados entre 70 y 100.000 personas las que murieron en Hiroshima con motivo de la explosión y luego de las enfermedades subsiguientes. Bueno, pues 4 meses antes
Los norteamericanos estuvieron 48 horas bombardeando los suburbios de Tokio con bombas incendiarias y murieron más de 150.000 personas. Y se destruyó un área más grande que todo lo que es el núcleo urbano de la ciudad de Sevilla. Entonces, esto uno cuenta lo que le interesa, ¿no? Luego, los residuos. Bueno, el tema de los residuos, tenemos un clarísimo ejemplo aquí en el Cabril de cómo se pueden almacenar los residuos, pero preocupan mucho aquellos residuos que son de muy alta actividad y de muy larga vida. Pero técnicamente también está resuelto con los almacenes temporales centralizados, donde en España se avanzó mucho, pero de momento volvemos a estar parados. Y además, con vías tecnológicas enormemente sencillas y de cajón, y que están funcionando ya en otros países, como ocurre, por ejemplo, en Vlissingen, en Holanda, o en Habo, con lo que sea, ¿no? O sea que, pero claro, luego dice, sí, eso todo lo que tú quieras, pero luego hay que transportar el material de un lado a otro. Pues, técnicamente también está resuelto. Bueno, entonces, ¿es un peligro real o no? La opción nuclear. No hemos hablado anteriormente de los accidentes, ¿eh? Tenemos dos accidentes de referencia, Chernóbil y Fukushima. Bueno, el Three Mile Island, sí, pero no. En Fukushima hay contabilizadas, me parece, que 4 personas que murieron por la explosión del reactor nuclear. Y el tsunami que dio lugar a aquello hizo que desaparecieran 14.000 personas que todavía no sabemos dónde están. En Chernóbil, y según un informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y de la Organización Mundial de la Salud, pues parece que murieron alrededor de 4 o 5.000 personas. Y no es por hacer una butad, no por decir una butad. ¿Tú sabes, Rafael, cuánta gente muere de accidente de automóvil al año en el mundo? Pues en el mundo mueren más de 1 millón de personas al año por accidente de automóvil. Y hay lugares donde por 100.000 habitantes mueren casi 30 personas. Todos los años. Yo no he oído a nadie todavía, probablemente saldrá, que diga que hay que prohibir los coches por esa condición, por la de los accidentes. Luego, quiero sobre todo equilibrar los platillos, no me estoy decantando por un lado ni por otro, sino lo que se utiliza por un lado y por otro para que ese arcano terrible nos siga fustigando. Estamos en una situación, ahora mismo, con las dificultades energéticas que están sufriendo muchos países, que se está pensando, Alemania está pensando en parar el desmantelamiento de las centrales nucleares. Y la señorita Thunberg, la abanderada del ecologismo y del cambio climático, ya ha dicho que a lo mejor sería necesario replantearse el tema de la política nuclear. ¿Estamos? Entonces, la única solución que podría plantearse, una solución utópica y teórica, yo lo suelo llamar el nuevo paradigma, es que pasemos de utilizar estas fuentes energéticas y o nos reconvirtamos o demos un salto atrás o un paso atrás en la evolución industrial y económica de los pueblos con objeto de preservar el planeta y sobre todo de preservarnos a nosotros, porque yo soy de los convencidos que si llegamos a una posición súper negativa de la cuestión ambiental, es probable que los primeros que se vayan seamos nosotros, unos cuantos más, pero aquí van a quedar un montón de especies que ocuparán nuestro lugar, indudablemente. Muy bien, muchas gracias. Toca temas interesantísimos que dan para un debate y una reflexión profunda. La primera, tengo 3 o 4 cuestiones que me gustaría que desarrollaras un poco más o las comentaras, las ampliaras. El nuevo paradigma, que ha sido el último que has hablado, claro, supondría, como has comentado, casi la destrucción probablemente del género humano, ¿no? El mundo sería tomado por otras especies, ¿no? Es decir, incompatible con la vida humana. Rafa, ¿tú has visto la saga de El planeta de los simios, ¿no? Claro, sí. Vale. Bueno, o podríamos... En el planeta de los simios quedan humanos, ¿eh? Y tratan de rehacer lo que es la humanidad. Pero hay muchas líneas políticas y económicas que están desarrollando los estados que van hacia un nuevo paradigma de restricción
del uso de obtención de energía mediante los sistemas clásicos. Y o eliminar esos sistemas, con lo que llevaría eso. Bueno, estamos hablando ya de no encender la calefacción en invierno. Un paso atrás probablemente en el grado de confortabilidad con lo que los humanos hemos estado viviendo hasta ahora. ¿No crees que a lo mejor en el fondo hay un problema de que a los humanos a veces, o algunos humanos tienen una concepción demasiado extrema o radical o idealista de la vida y de lo que tiene que ser el mundo, y no asumimos que tener energía tiene un coste obligatoriamente? Es decir, en residuos, en que te pongan una central cerca de tu casa, no o sea, hay que asumirlo. Para la vida, tal y como la concebimos, necesita cierto peaje, ¿no? Evidentemente, pero da la casualidad de que los que más chillan son los que más ruido hacen y los que más fuerza hacen. Y hoy día no tenemos otro sistema para gobernarnos que el sistema de la democracia representativa. Y los representantes de la democracia que nos gobierna son elegidos por el pueblo. Por lo tanto, si el pueblo en un momento determinado vota una opción que tiene como fundamento ir a un nuevo paradigma de ese tipo, pues eso es lo que hay, Rafa. Esto es lo que hay. Tú ya sabes que durante la Guerra de las Malvinas entró un mariscal en el despacho de la señora Thatcher pegando gritos, diciendo: no me gusta absolutamente nada cómo está usted llevando la guerra, y a partir de ahora y no sé cuánto, y ¿sabe usted qué? ¿Sabe usted qué? Y le dijo Thatcher, dice: ¿qué? Sí, las próximas elecciones no las voy a votar. Sí, claro, ¿no? Un par de cuestiones más. Cuando has hablado al inicio de la intervención sobre Moisés, la primera crisis energética, claro, al final te das cuenta de que en el discurrir de los años, de los cientos de años, de los miles de años, las crisis energéticas son una constante. Tenemos una guerra en el territorio europeo que está causando una crisis energética. Bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Hay gente que no pone la calefacción, presidente del gobierno que no se pone la corbata cuando va ni yo tampoco. Y gente que lo ha pasado muy mal este verano, por ejemplo, porque no podía poner aire acondicionado, y veremos a ver qué pasa pues ahora cuando entre el frío con la calefacción, ¿no? Quiero decir que al final los debates, aunque entonces habláramos de miles de personas con Moisés y ahora estemos hablando del gas, pero al final es un debate inagotable y que bueno, que siempre ha estado ahí, ¿no? Con variaciones, ¿no? El tema de la energía y el conflicto con los humanos, ¿no? Mira, Rafa, yo conozco bien Ucrania, he vivido allí, soy profesor de algunas universidades, estoy enormemente preocupado porque tengo buenos amigos allí todavía con los que me escribo, gracias al sistema de satélite de Starlink, ¿no? Porque si no, no habría. Yo creo que la guerra de Ucrania va a producir un incremento en el problema del arcano energético, pero en su fundamento es una guerra de carácter en búsqueda de energía y de recursos naturales. El Putin, además de estar loco, lo que va buscando son los recursos naturales que tiene Ucrania y que les vendrían muy bien para salir adelante en los planes futuros suyos. Sí. Vamos a entrar en el Cabril, que tú también conoces. ¿Qué reflexión haces tú sobre estas instalaciones, que entra muy de lleno, está muy relacionada con lo que acabas de hacer, ¿no? La energía, los residuos, ¿no? Como las voces de unos pocos, que son los que más chillan, a veces ensordecen y dejan en un buen lugar secundario a la universidad. Tú tuviste un papel fundamental en la creación de la cátedra Enresa, que justamente contribuyó de una manera esencial para que todos nos diéramos cuenta de que no era ninguna tragedia ni ningún problema tener aquí estas instalaciones, ¿no? Bueno, yo creo que los almacenes de este tipo, y este es un almacén modelo, no es por nada, a mí, yo ya tengo una edad que no tengo que hacerle la pelota a nadie, ¿no? Pero este es un almacén modelo en el mundo, ¿no? Por las técnicas y por las personas y cómo se ha trabajado aquí, ¿no?
Pero es como esa cosa que se dice, no sé si en la misa, pero a mí se me ha olvidado ya eso, pero dice verdadero, justo y necesario. Un compañero tuyo me preguntaba el otro día, bueno, ¿y qué hacemos con los residuos? Digo, pues enterrarlo como los muertos. Nadie deja a los muertos tirados por la calle. Lo que pasa es que los entierra con unas condiciones las adecuadas. Y aquí se entierran los residuos, que no son los gordos, se almacenan con unas condiciones que están muchos números, muchos guarismos por encima de lo que podría ser normal. Es decir, en los tiempos de las peleas que había aquí en Córdoba me decía, es que si vienen un terremoto de nivel 9 al norte de la provincia de Córdoba, lo que hay en el Cabril, yo digo, mira, si hay un terremoto de nivel 9 da igual, porque nos vamos a tomar por saco todos, o sea que me da lo mismo, ¿no? O sea que no nos pongamos en esos puntos, porque esto está analizado y estudiado por gente que conoce muy bien el problema y por lo tanto tenemos que confiar. Lo mismo que confiamos cuando vamos al médico en que el que te está viendo es un especialista que está formado, pues aquí yo tengo la suerte de estar más tranquilo aquí que estoy en mi casa, que no sé si se me va a caer el techo, ¿no? Así que yo creo que las condiciones aquí son las adecuadas y que llevamos 30 años y lo que me gustaría es estar aquí hasta que se queden sin actividad los residuos que se están almacenando. No sé si duraré tanto. Eugenio, ¿qué lección crees tú o qué enseñanza crees tú que la labor que hace Enresa y el Cabril nos puede dar a los humanos sobre justamente el tema de tu intervención, ¿no? La energía y la relación con los seres humanos? Que evidentemente esto está dentro de las 3 A's y por lo tanto, se quiera o no se quiera, hay una afectación ambiental, se quiera o no se quiera. Pues lo que hay que hacer es transparencia y didáctica. O sea, no esconder nada y explicarlo todo muy clarito y muy bien. Que la gente no es tonta. Y cuando las cosas se les explican bien, las llega a entender. Y sabe que si le van a hacer una prueba en el Hospital Reina Sofía, que van a necesitar el uso de radionucleidos, pues no va a haber más remedio que guardar eso en algún sitio. Porque si no, no le pueden hacer la prueba, no pueden saber si tiene un cáncer o no lo tiene. O sea y eso hay que explicárselo. Muy bien, Eugenio, pues ha sido para mí y para la redacción de ABC, a quien represento aquí en las instalaciones del Cabril, en Hornachuelo, pues charlar contigo, escucharte y bueno, concluimos, aunque nos gustaría seguir escuchándote porque tu palabra siempre es aleccionadora y llama a la reflexión, pero acabamos la primera charla divulgativa, la primera check del Cabril y nada, seguiremos leyéndote, escuchándote e invitándote. Muy bien, muchas gracias, Rafa, y aprovecho la ocasión para felicitar tu santo, aunque sea... Todos los santos tienen octavas, ¿no? Sí, pero en Córdoba es obligatorio. Sí, es obligatorio, así que yo, felicidades con algo de retraso. Pues muchas gracias. Un placer.